Siendo entonces que la inmunidad adaptativa es moderna, entre comillas, pues no tiene, en comparación al resto, no tiene demasiado tiempo de evolución. Se han hecho estudios que han permitido identificar que recién aparecen los primeros y primitivos elementos de la inmunidad adaptativa en los seres vivos mamíferos y en los vertebrados. Los invertebrados no contienen actualmente ningún elemento de la unidad adaptativa. Okay. Principalmente vamos a trabajar ahora con lo que significa la inmunidad innata y adaptativa, pero debemos saber rápidamente de que también hay otra clasificación que divide a la inmunidad humoral, por ejemplo, el sistema del complemento, los anticuerpos y otras citocinas. Contrariamente a la inmunidad humoral, que se refiere a líquidos, tenemos la inmunidad celular, donde están los fagocitos. Los fagocitos como los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, y los linfocitos. Entonces, esta es la inmunidad celular, que es lo que vamos a ver hoy en profundidad. Pero también tenemos la inmunidad activa, que se desarrolla por contacto con microorganismos y vacunas. Y la pasiva, es aquella que se presenta en la leche materna, las antitoxinas que se inyectan, por ejemplo, contra venenos de alacranes, de víboras, etc. Y la que atraviesa la placenta. Ok, esta es nuestra introducción. Para empezar, todavía seguimos en la introducción, hablando de que el ser humano desde hace mucho tiempo ya ha intervenido modificando respuestas inmunológicas. Eso debemos saber como parte de la historia. Al parecer, los chinos han sido los primeros en adelantarse a Edward Jenner, historia que ustedes deben ya conocer. Los chinos hace 2500 años usaban las secreciones de las pústulas de la viruela para inocular a personas y causarles una inmunidad activa. La historia de Edward Jenner, ustedes la deben conocer. En el siglo XVII se atrevió también a hacer lo mismo y desde entonces tenemos la vacuna como la primera forma moderna de buscar una inmunología activa a través de la exposición voluntaria de los antígenos o gérmenes modificados. Estamos en los albores de una gran revolución. Todos sabemos que en menos de un año la inteligencia artificial ha dejado
boquiabiertos, a los más atrevidos en prever el futuro, y eso va a incidir también en la investigación en el campo de la inmunología. Se está ya trabajando con la inmunología molecular y la genética. Entonces, todo esto va a traer grandes cambios a la humanidad en los siguientes años, que ustedes van a tener la oportunidad de ver, y sus hijos, con toda seguridad, haciéndose irreconocible la vida tal cual la conocemos hoy en día. Hemos indicado inicialmente que la inmunidad, desde el punto de vista de la medicina, fundamentalmente se clasifica en una inmunidad innata y otra inmunidad adquirida. Las características de esta inmunidad innata son las siguientes. Es natural, se nace con ella. Entonces es una de las características que no se desarrolla en presencia únicamente de microorganismos, sino que ella está presente. Los neutrófilos, los macrófagos están desde la formación del embrión y del feto. Tiene la característica de ser inmediata, su acción es inmediata, no necesita un tiempo de aprendizaje. Se considera que es la primera línea de defensa. Del organismo. Es inespecífica. No es especializada para un determinado germen o para una determinada característica inmunológica del germen, del virus, de la bacteria, del hongo. Ella es inespecífica, reconoce patrones que se han mantenido a lo largo de millones de años, sin cambio. Esto se conoce como reconocimiento de moléculas altamente conservadas en el tiempo. Ejemplo, manosa es un monosacárido. Ejemplo, el lipopolisacárido. Entonces, eso es lo que reconoce nuestro sistema inmunológico innato, eso es lo que reconocen los macrófagos, los neutrófilos, en forma inmediata, sin aprendizaje previo. No hay mayor especialidad que ese reconocimiento de moléculas altamente conservadas. Por eso es inespecífica, al contrario de lo que significa la inmunidad adquirida, que es altamente específica para un determinado, una gran variedad de antígenos. No tiene memoria. La inmunidad innata no tiene memoria, al contrario de la inmunidad adquirida. Una persona puede enfermarse con el mismo microorganismo, con la misma bacteria, una y otra vez, y no hay una mayor diferencia de la primera a las siguientes veces, como ocurre en la inmunidad adquirida. No es responsable de enfermedades autoinmunes. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes están basadas en el reconocimiento de ciertos antígenos propios. En algunas circunstancias, el sistema inmunológico adquirido se equivoca y produce anticuerpos contra nuestros propios antígenos. Solo actúa contra microorganismos. Bacterias,
virus, parásitos y hongos. Al contrario de la inmunidad adquirida que puede identificar moléculas provenientes no del sistema biológico del entorno. Ok, entonces estas son las características más generales de la inmunidad innata. ¿Cuáles son los elementos del sistema inmunológico innato? Las barreras. Tenemos, entre las físicas, tenemos la piel, la barrera más importante que hemos logrado desarrollar a lo largo del tiempo. El moco que se produce a nivel de la parte superior del aparato respiratorio, es un mecanismo de defensa, permite ir, gracias a la presencia de cilios y a la tos, ir eliminando lo que respiramos, por exagerar, las toneladas de basura que respiramos durante todos los días de nuestra vida en un ambiente poluido, y permite entonces esa eliminación. Por lo tanto, moco y tos son mecanismos de defensa y, contrariamente a la práctica de algunos colegas, la utilización de antitusivos no debe ser una rutina. Los antitusivos deben emplearse excepcionalmente en casos en los que la tos sea realmente extremadamente molestosa. Estamos viendo cuál es la función. Y también las lágrimas. Las lágrimas permiten ir eliminando sustancias nocivas, infecciones cuando atingen al ojo. Las barreras químicas, tenemos un montón de moléculas como la lisozima, presente en las lágrimas, por ejemplo, en la saliva, lisozima de lágrimas. O sea que la saliva tiene también elementos inmunológicos, por eso es bueno besarse. Inmunoglobulinas. El pH. El pH del estómago es importante para eliminar al 99,9% de microorganismos que intentan ingresar por vía oral a través del contacto del aparato gastrointestinal con el medio ambiente, y eso nos ha permitido protegernos de una forma muy importante. El pH del estómago. Y las barreras biológicas, dentro de las cuales la mayor barrera es la flora intestinal. La flora intestinal ha permitido que una gran cantidad de bacterias, de cepas bacterianas, interactúe con nuestro organismo, proporcionándonos no solamente elementos como vitaminas, por ejemplo la vitamina K, sino también interactuando para el desarrollo de nuestra capacidad inmunológica. La flora intestinal es muy importante. Hay una diferencia en la composición de esta flora intestinal cuando los niños nacen por vía vaginal o cuando estos nacen por cesárea. Se ha visto de que en unos y otros hay diferencias en la capacidad inmunológica y que, por lo menos inicialmente, los que han nacido por vía vaginal tienen una flora bacteriana más saludable para el individuo que la cobija. Los tejidos del sistema inmunológico son la sangre, la linfa, la barrera hematoencefálica,
cuya utilidad la conocemos muy bien, la barrera placentaria, principalmente. Y lo que se conoce como MALT. En inglés, bueno, en español es el tejido linfoide asociado a las mucosas. No sé cuál es la traducción en inglés. Ok. Los órganos los conocemos muy bien. Ahí están la médula ósea, el timo, ganglios, el vaso y el hígado, principalmente. Dentro de las células tenemos lo que hemos mencionado hace un momento, los inflamocitos. Ahí están los basófilos y mastocitos. Y los fagocitos. Aquí están los monocitos, los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos. Y finalmente, moléculas. Moléculas. Yo no exagero cuando digo que hay miles de moléculas asociadas en forma directa o en forma indirecta al sistema inmunológico, interactuando con todo lo que acabamos de mencionar en los párrafos precedentes. Ahí estamos con lo más importante, vamos a señalar el sistema del complemento. La innumerable cantidad de citocinas que pueden dedicarse a inflamar, que pueden dedicarse a producir efectos en las células inmunológicas, en las células no inmunológicas, de tipo inflamatorias, de tipo líticas, migratorias, para estimular la migración de los leucocitos a los tejidos donde tienen que actuar, quimiotácticas, etcétera, etcétera. Ok, entonces tenemos una idea de los elementos del sistema inmunológico innato. Nada más para distraernos, tenemos acá la imagen de un macrófago fagocitando, degradando en el fagolisosoma y eliminando sustancias producto de la degradación. Ok. ¿Qué es importante señalar en cuanto al sistema inmunológico innato relacionado al adquirido? Es que hay una elevadísima coordinación y cooperación entre ambos sistemas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un macrófago detecta la presencia de una bacteria en algún tejido, ese macrófago adquiere inmediatamente la capacidad, estimulada por el antígeno o por la bacteria o por el virus, adquiere la capacidad de hacer que algún gen, de permitir la expresión de algún gen que va a producir citocinas que van a cumplir varias funciones. Por ejemplo, alarmar al medio. Por ejemplo, facilitar el reclutamiento de más macrófagos y más leucocitos. Por ejemplo, activar a los linfocitos B o a los linfocitos T para que cumplan su función. Entonces, y al revés, el sistema adquirido también tiene la capacidad de presentar antígenos a otras sustancias, de elaborar y liberar sustancias que van a
estimular la vasodilatación, que van a estimular el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, es muy intenso, muy importante y muy compleja la coordinación entre los sistemas innato y adquirido. La comunicación, ahí interviene una multitud de receptores. Receptores en tejidos, en células, interactuando con ligandos. Señales químicas. Interactuando con ligandos para obtener respuestas ante la presencia de virus, bacterias, parásitos y hongos. Entonces, por supuesto, ahí también no solamente es un papel de las células inmunológicas o células somáticas, o de los tejidos, sino también la presencia de otros elementos de la inmunidad, como el tejido sanguíneo a través del sistema de irrigación que permite, o se constituye, mejor dicho, en una especie de carretera por la cual van a ir las primeras líneas de defensa, las segundas líneas de defensa, a actuar en el sitio en los que se requiera su presencia. El sistema inmunológico, salvo excepciones en los problemas autoinmunes o en las alergias, aprende en casi todos nosotros a reconocer lo propio de lo extraño. Entonces, salvo excepciones de los problemas de tipo inmunológico. Lo que decíamos hace un momento, el contacto con antígenos, los traumas, el daño físico, químico que se produzca en algún tejido, en alguna célula, lo que hace es activar genes, activar la expresión de genes destinados a la reparación, destinados a la activación de algún elemento de la inmunidad innata, de algún elemento de la inmunidad adquirida. Entonces, toda esta señalización, casi toda la señalización acaba en la activación de genes. Ok, ahí está. Dicho esto, veremos ahora algunas características de la inmunidad adaptativa. Tal vez lo primero que vamos a mencionar es que surge en respuesta a nuevas formas de agresión. Es un poco como algo que ustedes no conocen, como lo que ocurría, y todavía sigue ocurriendo, por supuesto, no acaba nunca este planeta de enfrentarse, pero durante los años en los que la Unión Soviética, lo que ahora es Rusia, tenía vigencia, desde el año 1945 hasta el 1989, que es cuando se cae la Unión Soviética y se queda con Rusia ahora, es que la Guerra Fría significaba que si los Estados Unidos desarrollaban una nueva arma, los rusos desarrollaban un nuevo mecanismo de defensa y a la inversa.
Eso es lo que ha pasado con la inmunidad adaptativa y lo que está pasando en este momento. Constantemente surge como una respuesta a un nuevo virus, a una nueva cepa, a una nueva forma del sistema biológico de los organismos, virus, bacterias, hongos y parásitos, que intentan ver por su lado cómo invadir y cómo alimentarse de sus huéspedes, digamos. Esto se debe gracias a la mutación elevada de los microorganismos. ¿Por qué mutación elevada? Porque los microorganismos no se reproducen como los seres humanos. Nosotros tenemos 1 o 2 hijos. Ahora, antes eran mucho más. Pero los microorganismos se reproducen de una forma extraordinaria mientras tengan alimento, y en cada uno de los procesos reproductivos hay la duplicación de su ARN o de su ADN. Esto significa riesgo de errores, riesgo de mutaciones, de cambios. La mayor parte, como hemos visto en la epidemia del coronavirus, la mayor parte de los cambios, de las mutaciones y cambios que se han producido, no han significado una mayor ventaja para el coronavirus. Pero de vez en cuando ocurre esto y el virus se vuelve más hábil, más virulento, tal vez no más virulento, sino más hábil para poder invadir y desarrollarse en las células, en los organismos huéspedes. Hemos indicado que es propia de los organismos superiores. Se adquiere por experiencia, es decir, linfocitos B y T necesitan tomar contacto con el agresor, con el virus, con la bacteria, para poder desarrollar su capacidad. Se adaptan a nuevos microorganismos y cepas. Lo que ha pasado con la epidemia, algunas personas han enfermado 1, 2, 3, 4 veces ante la exposición de las nuevas cepas. Iban apareciendo a lo largo del tiempo por esos efectos de mutación que hemos mencionado. Entonces se adapta a nuevas cepas, a nuevos organismos, desarrolla memoria, células de memoria que ya no necesitan un mayor tiempo para reaccionar y producir anticuerpos. Memoria y respuesta rápida. Se equivocan. Ahí están las enfermedades autoinmunes. Aumenta con cada nueva exposición. Y finalmente reacciona contra sustancias no microbianas. Reacciona también ok, hasta acá hemos llegado hoy día, muchachos. El día de mañana, viernes, a las 2 de la tarde, acabaremos este tema y con eso vamos a acabar el plan de las clases teóricas para este año. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.